Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves 29 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de Eduardo Villegas, su segmento Para Vivir. Así es que, Eduardo, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Hola Jorge, encantado de estar acá. Cuando un policía te ordena detenerte, tú lo haces porque tú ves en su uniforme que él tiene la autoridad que el gobierno le ha delegado. Pero también hay otra razón, porque si tú te resistes a obedecer, el agente ya no va a usar su autoridad, sino que va a ejercer su poder. ¿Cómo? Bueno, con fuerza física, con un choque eléctrico, te va a colocar las esposas y en casos extremos va a utilizar su arma de fuego. La autoridad no basta, requiere del poder que la respalda. Yo soy Eduardo Villegas y este es el programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti. Yo quiero hablarte del poder delegado por Jesús. Muchos pastores hoy en día, debido a este terror que hemos desarrollado de ser percibidos como intolerantes o de ser considerados políticamente incorrectos, evitamos o evitan todo mensaje de tipo confrontativo. La iglesia se ha enfocado mucho en que seamos, sobre todo los hombres, que seamos personas más amables, muy corteses, que demos caridad y que demos palmadas en la iglesia cuando estemos en la alabanza. Y eso no tiene nada de malo, pero se nos olvida el carácter combativo de los hijos de Dios. Con Jesús, Jesús fue confrontativo, Jesús fue políticamente muy incorrecto y en muchos casos fue intolerante. Hoy en día, bajo muchos principios, diríamos que Jesús fue intolerante, porque creo que últimamente se ha confundido el amor y la misericordia, la gracia con la tolerancia, que son dos cosas diferentes. Yo amo profundo, yo amo a mis hijos más que a nadie, por eso mismo hay cosas que no les tolero. Quizás se las tolero a otras personas, a quienes amo menos. Entonces, tolerarlo todo no es un síntoma de amor, puede ser todo lo contrario. Por ejemplo, cuando Jesús llegó al templo, y se consiguió los mercaderes. Mira, ya habían bueyes y vacas y mesas de los cambistas de monedas y tenían jaulas con aves para todos los sacrificios. Y él vino, buscó, se hizo un látigo con unas socas que encontró y derribó todo eso y lo sacó a todos y dijo, el celo por tu casa me devora. Dice, este es un lugar que es una casa de oración y vosotros la habéis convertido en una casa, una cueva de ladrones. Perdón. Entonces Jesús no tenía tolerancia para esas cosas. Hay un aspecto combativo y el enemigo ha estado tratando desde hace mucho tiempo y lo está logrando hoy en día de hacer creer a la iglesia que solamente se trata de ser amable, de ser gentil, de ser buenas personas. Todo eso es parte de, pero hay mucho más. No solamente estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una guerra entre dos reinos. No solo estamos en medio de una reina, de una guerra, perdón. Somos soldados dentro de esa guerra. Si tu país y el mío están en guerra, tú y yo estamos en guerra, nos guste o no nos guste. Si tú dices, no, 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 yo soy mente abierta, open mind, yo no estoy ni de un lado ni del otro, te voy a decir, no estás del lado de las tinieblas, porque hay dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. Cuando tú estás en el reino del bien, tú tienes que meterte, ser aceptado, tienes que entrar a ese reino. Si no estás en ese, estás en el otro. Si tú crees que estás en los dos, te estás engañando, estás en el otro. Ahora bien, nosotros tenemos autoridad, ese es el punto. La iglesia tiene autoridad, pero también tiene poder y tiene que ejercer ese poder. Ahora bien, ¿cómo lo ejercemos? A través del Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios 16:13. Es una instrucción de Pablo, sobre todo a los hombres, pero hoy en día, de nuevo, con tanto divorcio, con tanta madre soltera, toca para hombres y para mujeres. Dice, velad. Velad significa estar despierto, no solamente que no duermas tanto, sino que estés alerta. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Luego dice, estad firmes en la fe. ¿Por qué? Porque estamos en batalla. Portaos varonilmente. ¿Por qué? Porque hay que ser valiente. Y luego dice, y esforzados. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente o valientemente, seas hombre o mujer, y esforzados. ¿Y a qué se refiere esto? A que estamos en una guerra y que hay que actuar en ella. No puedes quedarte callado, no puedes decir, mejor no me meto en problemas. Isaías 5:20 dice, ay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. A lo mejor tú dices, no, yo no me meto en problemas, a mí no me gusta que en Facebook me estén poniendo dislike, yo no quiero, está bien, yo te respeto eso. Pero el aborto está mal, aunque toda la humanidad que está bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos hizo del vientre de nuestra madre.
Y cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada, dice la Biblia que el bebé el bebé de Elizabeth, Juancito, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de su madre, empezó a saltar de alegría cuando oyó la voz de María y fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. O sea, un ser pequeño, desde que late su corazón, está completamente vivo. Podemos buscar todas las explicaciones, todas las justificaciones y decir lo que nos parezca, porque todos queremos ser dioses. Pero la Biblia dice, ay de aquel que llama lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de aquel, dice el mismo Isaías, que dice a lo dulce amargo y lo amargo dulce. Nosotros somos la luz del mundo. La luz es para iluminar, para mostrar lo que se hace en las tinieblas. No se trata de ser tolerantes y perdonarlo todo y tolerarlo todo. Si hay oscuridad en un lugar, hay que poner la luz. ¿Qué haces tú con una casa? Si tienes una casa grande y tienes jardines atrás, ¿qué haces? Pones unas luces en la noche, porque si algún ladrón se acerca, tú quieres poder verlo, tú quieres exponer lo que está en las tinieblas. Bueno, nosotros somos la luz del mundo. Nuestro trabajo es exponer las tinieblas. Y eso lo vemos en la humanidad. El pueblo de Israel es un pueblo fiel a Dios, aunque no conocen a Cristo todavía, pero gente que por décadas, por siglos, por milenios, de hecho, ha seguido a Jesucristo. Yo te voy a decir algo. En Israel no hay COVID. Ya la gente anda sin máscara. De hecho, acaban de crear un spray hay un spray nasal para el COVID. No sé si es preventivo o cómo funciona. No pude leer todo el artículo, pero es algo impresionante cómo la bendición de Dios está sobre ellos. Y la Biblia dice que nosotros somos Israel. Los otros dos países que no están usando ya máscaras son Nueva Zelanda y Australia. ¿Y sabes lo que pasó en Australia? Desde el principio de este siglo hubo una gran explosión, un avivamiento espiritual. Ahora vemos a gente como Hillsong, iglesias de miles de personas que sacan música que se escucha. Quizás tú cantas en tu iglesia canciones que Hillsong compuso en Australia hace 10, 15, 20 años o la semana pasada. Entonces hay un avivamiento y donde vemos el poder de Dios manifiesto, vemos que hasta el COVID retrocede, hay una capacidad de retroceder, hay un impacto que tú tienes cuando el cristiano se pone de acuerdo para ir a la batalla. Pero cuando decimos, no, ¿sabes qué? Yo no quiero meterme en problemas, y menos con el diablo. Entonces, no nos va bien. No somos testimonio de que Dios está con nosotros, no ejercemos el poder. Sabemos que tenemos la autoridad, pero no usamos el poder. En Efesios 6:11 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Porque yo me voy a poner una armadura si no voy a pelear contra nadie. Y luego dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo te acecha. Él te está acechando. Lo peor que tú puedes hacer cuando alguien te está acechando es ignorarlo. Decir, no, paz y amor, yo en eso no me meto, tranquilo, muchachos, eso no es conmigo, yo aquí estoy tranquilo. ¿Tú sabes quiénes son expertos acechando? Los lobos, que cazan en manada. Si tú ves un lobo y tú dices, no, tranquilo, yo no lo voy a ignorar, voy a seguir, la oveja sigue caminando, o el venado, el animal que sea, que sé yo, el animal que sea su presa. Y dices, no, yo no me meto en problemas. ¿Tú crees que se le va a salvar la vida? Luego sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra sangre y carne, dice, o sea, contra personas, contra seres humanos, sino, o sea, nuestra lucha realmente es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿ok? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están hasta los nombres, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Eso es en la atmósfera, en el primer cielo. Como diría mi madre, más claro no canta un gallo. Es así, está allí, está en una guerra en el aire. Por eso yo siempre he dicho que ser cristianos no es para cobardes. Yo he escuchado iglesias, he escuchado pastores que dicen que en la iglesia no se nombra, no se puede decir el diablo, se habla del el enemigo, porque le tenemos temor al diablo, porque no hay que atraer al diablo. Perdóname, pero eso no es bíblico. La Biblia dice que no es que no hay que atraerlo, hay que poner nuestros pies sobre su cabeza, que Dios nos ha dado autoridad sobre él. Pero si Dios nos da la autoridad y el poder y no lo ejercemos, entonces somos humillados. Hay un país latinoamericano donde la policía es particularmente irrespetada, no lo quiero mencionar, y hay videos donde usted ve que los policías detienen un auto y a una dama y la dama le dice, debe sus documentos, y la mujer le dice, yo crucé eso, yo no, pues me pasé la luz roja, usted no está viendo bien, y el policía le dice, no, pero debe sus documentos, señorita, ay, ¿qué importa nada? Y arranca y se va. Y así pasan casos y casos y casos, y estos policías tienen tantas restricciones de parte del gobierno para sacar su arma, para ejercer poder, que quedan en ridículo y la gente no los respeta.
Muchos cristianos vivimos así. Tenemos la autoridad, decimos que, no sé, pero que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero nuestra vida nos refleja una vida de derrota, una vida en depresión, una vida en pobreza y miseria, una vida siempre asustados, una vida desordenada, una vida de adicciones, con hijos descarriados, con matrimonios disfrazados de matrimonios que se sustentan porque no se quieren divorciar, pero que no son matrimonios. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo el poder, pero tenemos ese poder. Segunda de Corintios 10:3 nos dice incluso, aparte de que la guerra está en el aire, donde se afina más la guerra, que es en nuestra mente. Y dice, porque andamos, aunque andamos en la carne, no militamos. Militamos, viene de militar, de milicia, de guerra, según la carne. Porque las armas, ¿para qué son las armas? Para la guerra. De nuestra milicia no son carnales, o sea, lo mismo que dijimos antes, no es contra sangre y carne, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí, las fortalezas están entre tus dos orejas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, tenemos argumentos en nuestra mente que creemos que son cristianos, que creemos o son culturales, que creemos que son valiosos y realmente se levantan contra el conocimiento de Dios. Por ejemplo, que dije antes, el aborto, bueno, ahora sí tiene sentido. Bueno, tú eso se está levantando contra el conocimiento de Dios. La inmoralidad sexual de cualquier tipo es tolerable porque son otros tiempos. Eso se levanta contra el conocimiento de Dios. Tú dices, no, que no fue hombre y mujer que creó Dios, tenemos toda una gama de 100 géneros diferentes. Eso se levanta contra el conocimiento de Dios. No te enojes conmigo, no se trata de lo que yo diga, se trata de lo que está escrito en la palabra. Son argumentos y altiveces, o sea, orgullo de nuestra propia arrogancia. Nos creemos que sabemos más que Dios y creemos que podemos definir la realidad. Tú no creaste el matrimonio. Por eso dos mujeres no pueden tener un bebé ni dos hombres tampoco. Tú no creaste el universo. Había un pastor que decía, mira, está bien, si no te gusta el universo, te entiendo. Vete, créate tu propio universo y vive en él. Pero el universo lo creó Dios, te guste o no te guste, es de la manera que es. Y nuestros argumentos, esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, parte de nuestro orgullo, parte de nuestro deseo de querer hacer las cosas como queremos, parte del miedo de no querer meternos en problemas. Pero es claro en la Biblia que hay una guerra, que hay un combate, que hay una batalla. Cuando tú entras en el reino de Cristo, tú te haces enemigo de Satanás. Miren, en las bandas de delincuentes, ¿verdad? Como la Salvatrucha allá en Centroamérica y otras bandas que hay en muchos lugares en Caracas, etcétera. Si tú eres miembro de lo que llaman ganga, esa banda, y tú quieres dejarla, ellos te persiguen para matarte. Yo conocí una persona en un país, una chica, que fue parte de una de estas bandas, y cuando se convirtió a Cristo, le dispararon en la columna para matarla, y la chica se salvó milagrosamente, pero iba a los retiros de mujeres en silla de ruedas. Y ese disparo que intentaron, porque la golpearon, la patearon y le dieron un disparo en la cintura, era realmente con la intención de dañar el hígado, el riñón para matarla. Ella sobrevivió. Pero ella la quería matar porque la sencilla razón de que dejó la banda, que dejó el grupo de delincuentes. Satanás no va a querer que tú te vayas al reino de los cielos y te va a decir adiós, chao, buena suerte, que Dios te acompañe. No, se enoja contra ti, entras en guerra, pero tú tienes una milicia, tienes armas, tienes poder. Pero si te dan unas armas y tú no las usas, tú no puedes culpar, como hace policía de este país que no quiero mencionar, donde la gente le grita, se burlan de él, le manotean en la cara al policía y se montan en el carro y se van. El policía saca la pistola, pero no se atreve a disparar porque sabe que tiene un montón de problemas si hace eso. Eso no es lo que Dios quiere para los hijos de Dios. Tenemos un caso en la Biblia, en 2 Samuel 23, aparecen lo que llamamos los valientes de David. Los valientes de David era un grupo de hombres, 33 hombres o 37, no recuerdo bien, que hicieron hazañas. Era el grupo más cercano a David, a quien David había inspirado desde que estaba en la cueva de Adulán, ¿verdad? Que muchos de esos hombres antes eran unos endeudados, unos afligidos, unos deprimidos, y se fueron confortando, se fueron transformando a través del tiempo en unos guerreros por andar con David, por la influencia que David les causó. Y uno de estos hombres se llama Sama. Y resulta que un día vino un ataque de filisteos que representan al enemigo simbólicamente a Satanás para esta prédica. Y el grupo donde él estaba, había un pequeño campo, un pequeño terreno de lentejas, dice la Biblia. Eso está en 2 Samuel 23:11. Mejor se los leo. Dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas. Y el pueblo
había huido de los filisteos. O sea, la gente tenía su campito de lentejas, pero cuando vieron que venían los filisteos, dijeron, señores, mejor perder el campito que perder la vida. Y se fueron corriendo. Pero Sama dijo, no, esto no está bien. Estoy cansado de tolerar esto. Esto se tiene que acabar. Y el verso 12 dice, él entonces, Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Este hombre, yo no sé cuántos mató, pero no fueron ni dos ni tres, era un ejército que venía. Él se puso allí lleno del Espíritu Santo, lleno de una santa ira, se puso como Jesús en el templo. ¿Cómo Jesús pudo, un hombre normal, derribar, o sea, sacar del templo, no sé, 100, 200 personas, porque habían huellas, habían animales, era un montón de gente que ve ahí, porque hay el Espíritu te sigue cuando tú haces lo que es correcto. Y este hombre le dio una gran victoria. ¿Por qué? Porque ese es su terreno. A veces pensamos que las grandes victorias son por un reino de un palacio. Pero a lo mejor tu terreno de lentejas es tu taxi del que te ganas la vida. O esa única silla donde atiendes a mujeres para cortarle el pelo o para hacer las uñas. O tu pequeño grupo de oración. O tu familia, por supuesto. O un hijo que tienes, si ya eres madre soltera o padre soltero, alguno de tus hijos. O una nueva empresa. O tu primer trabajo. O una pequeña ofrenda, lo que sea que es tu terreno de lentejas, algo que parece pequeño, pero que Dios te lo dio a ti. Tú tienes que defenderlo. Tú levantas el poder de Dios. Tienes que hacer como este hombre. Dijo, no, Señor, esto es lo que Dios me dio a mí, pequeño o grande, esto es lo mío, yo lo defiendo, esta es mi familia, estos son mis hijos, este es mi matrimonio, estas son mis finanzas, este es mi negocio, este es mi trabajo. Esta es mi libertad, yo me defiendo contra esta adicción, yo me defiendo contra esta costumbre, yo reprendo a todos esos demonios que están detrás de ellos. Yo tengo la autoridad, pero si vienen contra mí, voy a ejercer el poder que me da Jesús para defenderme de ellos. David nos da un ejemplo. David tenía unas pocas ovejas, dice la Biblia, unas pocas ovejas. Pero ¿sabes qué es lo que también dice la Biblia? Que cuando venía, no cuando venía un zorro, ni cuando venía un coyote, ni cuando venía un lobo, sino cuando venía un león o un oso y tomaba una de las ovejas, David corría y los golpeaba para que soltaran a la oveja. Y dice la Biblia, y si no lo soltaban, yo los seguía, se la quitaba y lo mataba. David se entrenó donde nadie lo veía. Eso sería símbolo de nosotros una guerra espiritual. David, por una de sus ovejitas, él no dijo, oye, pero es un oso, que se lleve uno y por lo menos aguanto las otras. No, la Biblia dice que él deja las 99, Jesús deja las 99 para ir a salvar a la que está perdida. Así de grande es su amor. Por eso Jesús dice que la Biblia lo llama hijo de David, no solo porque 1000 años antes vivió David por la misma línea genealógica, sino porque David es un ejemplo simbólico del hombre que sí, que es el varón perfecto. No perfecto porque no falle, porque metió las patas, sino perfecto porque hace lo que a Dios le agrada. Él peleaba y arriesgaba su vida por cada una de sus ovejitas, por algo que parece pequeño, pero es tuyo y tú lo defiendes. Pero como dije antes, nos hemos acostumbrado a no ser radicales, a no intervenir, a no meternos. La humanidad está tan perdida porque la iglesia de Cristo no resplandece, no hace su trabajo de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Jesús es radical. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Tú no puedes ser cristiano y estar con el mundo. Tú no puedes estar de los dos lados, perdóname. No quiero sonar a legalista, ni mucho menos fanático, como dicen algunos. Yo soy fanático de Jesús, por supuesto. Soy el fan, es mi estrella. Pero no me refiero a eso, sino que tú no. La Biblia dice que los tibios los vomitaré de mi boca, dice Dios. Yo te quiero que seas frío. Si estás apartado, está bien. Te alejas de mí. O si eres caliente, estás conmigo, pero tibio en el medio. No te tolero. No te quiero así. No me gustan los intermedios. Es difícil. Yo recuerdo una oportunidad, yo tengo unos amigos muy queridos que los dos vivían juntos, pero no estaban casados. Y yo no los juzgo por eso no es problema mío, yo no soy juez de nadie. Pero un día me dijeron que si querían pasarse unos días en mi casa. Y yo le dije al caballero, mira, qué pena, pero ustedes no están casados. Y yo cuido mucho mi matrimonio y el modelo de mis hijos y la santidad de mi hogar para evitar el pecado en mi casa. Yo no voy a estar en mi cuarto protegiendo la santidad de mi lecho con mi esposa, la pasión nuestra, tener un lugar lleno de bendición allí y tú estés en el siguiente cuarto haciendo lo que a Dios le desagrada. Qué pena. Y tú a lo mejor estás pensando, oye, pero qué tipo tan radical, qué fanático, qué intolerante. Yo no quiero el pecado en mi casa, yo no le abro las puertas al pecado de mi casa. Si tú le abres las puertas al enemigo de tu casa, no te molestes cuando él entra.
Y muy contrario a lo que tú puedes estar pensando. A través del tiempo yo seguí hablando con esta persona porque somos muy cercanos y esta persona terminaron casándose. Y después de eso vinieron a visitarnos y la pasamos muy bien. Entonces, tú estás en una guerra y no puedes permitirle ni una oportunidad al enemigo. Tú no puedes decir, no, no, yo simpatizo con ambos. Yo soy open mind, yo soy ecumenista. Todas las religiones son lo mismo. Mentira. Además te digo esto, mira, para el Islam, perdón, para el Islam, Cristo no murió ni resucitó. Para el judaísmo, Cristo murió, pero no resucitó. Y para el cristianismo, murió y resucitó. Y ese es el centro de la obra. ¿Cómo tú puedes considerar esas tres cosas? Imposible, son tres cosas diferentes. Son tres cosas diferentes. Hay una frase que decía mi madre de mi época decían era, oh, fulano, es que tú lo que quieres es estar bien con Dios y con el diablo. Te voy a decir algo, suena bien, pero no se puede. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. O estás de un lado o estás del otro. Y Colosenses nos lo dice también. Dice que estando muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Vino Dios y clavó el acta de nuestros pecados, los clavó en la cruz. Y luego dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús batalló por ti, mi hermano. Jesús entregó su vida por ti. Eso no ocurrió una vez, ese poder permanece. El diablo sigue bajo nuestros pies. El único poder que tiene hoy en día el diablo es su mentira. Y muchísimos cristianos, incluso líderes cristianos, se la creen. Pero te digo una cosa, ¿cómo puede ser que tú no vivas en libertad si Cristo murió por tu libertad? Y no te lo digo para que te sientas mal, porque a veces tarda años uno, pero es un año de batalla porque estás en una guerra. Nadie en una guerra con un disparo ya terminó y mató a todos los enemigos. A veces eres a uno, pero vienen más. Y la guerra puede extenderse mucho más tiempo de lo que tú crees, pero tienes que seguir peleando. No puede ser que Cristo haya muerto por tu libertad, por tu sanidad, por tu liberación y tú no quieras seguir peleando. Tenemos que defenderla. Qué vergüenza que Jesús nos dé su vida, que el Padre no escatimó a su propio Hijo para darnos vida. Y los cristianos decimos, no, no, yo no me quiero meter en problemas. No quiero que me vayan a decir que soy intolerante. Paz y amor, todos están bien. No, no está bien. Eso es como un médico que ve a un paciente y le diga, oye, tiene un tumor, tiene varios pacientes con tumores y cáncer, pero no, pobrecito, para que no vayan a decir que yo les diga que están enfermos. Usted tiene lepra, para que no le vaya a decir que no me toque, que se aleje porque la enfermedad es contagiosa, o que tiene COVID. No, no le voy a decir que tiene COVID porque va a estar aislado en un cuarto. Pobrecito, vamos a tener una cuarentena de 14 días y a lo mejor se enferma peor. Mejor no decirle nada, pobrecito, y dejarlo tranquilo. ¿Tú crees que eso sería amor? Tolerar eso te demuestra amor, por supuesto que no. Eso sería vergonzoso. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día, que la iglesia tiene que levantarse cuando decimos, este mundo como está, como se ha deteriorado la moral, porque no tenemos más hombres y mujeres como Sama, como esos valientes de David que se levantan con honor y con dignidad a defender lo que está bien y a atacar lo que está mal, que llaman a lo bueno bueno y a lo malo malo y no lo mezclan. Están claros. Y no con legalismo, y ni siquiera contra la gente, y ni siquiera en los medios de comunicación. Estoy hablando de la guerra espiritual, es contra Satanás. La batalla no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades. Ahora bien, Jesús nos dio el poder. Así como nos dio la autoridad, nos da el poder. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, Jesús nos da su nombre, su autoridad. Ahí no está el poder, esa es el arma. En mi nombre echarán fuera demonios. Luego dice, tomarán en manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, Dios nos dice, te doy las armas también, dispáralas. No te sirve tenerlas guardadas. Las armas no son como para que tú lucirte y para que asustes a la gente, para intimidar. Las armas son para usarlas. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando estaba adolescente en Venezuela, por allá por los 80, tenía un amigo muy querido que entró en las Fuerzas Armadas. Y él dice que le enseñaron que cuando tú sacas la daga de su vaina, cuando la sacas, es porque la vas a guardar con sangre. Tú no puedes sacarla para estar amenazando y pues la guardas. Pero muchos cristianos vivimos amenazando, pero no las usamos. Y no estoy hablando contra personas, contra sangre, sino contra espíritus. Tenemos que levantarnos por nuestras familias. Dios nos dice, tomarán en la mano serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué está diciendo? Ustedes tienen poder, yo los he empoderado. Mira, en Lucas 10, cuando Jesús mandó a los 70
a predicar la palabra. Ellos regresaron. Y dice el verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan, o sea, se nos someten en tu nombre, en el poder. Tenemos la autoridad y el poder de Cristo. Vienen los demonios, las personas atormentadas, personas con esquizofrenia, personas convulsionando con ataques de epilepsia, personas contorsionándose, personas perdidas en ataduras, personas en inmoralidad, personas agresivas. Y nosotros le ordenamos a los demonios que se vayan y se nos sujetan, Señor. Venían felices los apóstoles. Y Jesús le dijo, sí, yo veía a Satanás, acuérdense que está en los lugares celestiales, en los lugares celestes, en la atmósfera. Yo decía, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. El Señor tiene ojos espirituales, veía cómo todas las potestades iban cayendo al piso, vencidas. ¿Por qué? Por la autoridad que Él entregó a sus discípulos. Y luego les dice esta frase, he aquí, o sea, crean, reciban, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. ¡Wow! Te doy autoridad sobre toda fuerza, potestad es autoridad, te doy poder sobre toda fuerza del enemigo y nada te podrá hacer daño. Someter al enemigo no significa no pelear. Tú peleas y pues una batalla dura, pero al final vas a vencer. Tú tienes autoridad. Mateo 18 dice, lo que atéis en el cielo, en la tierra será atado en el cielo. Las potestades, otra vez, los demonios. Tienes una persona que está acosando a un hijo tuyo, tienes un hijo con ataques de depresión, con pensamientos suicidas, un familiar, tú mismo los tienes. Esos son ataques espirituales. Tú tienes la autoridad para reprenderlos, para atar al espíritu inmundo que se vaya y para desatar a la persona. Dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y luego te da otra acción adicional que lo hablamos la semana pasada. Dice, y además, si dos de vosotros, el siguiente verso, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, yo la voy a hacer. Entonces, imagínate, tú tienes el poder de atar y desatar. Y luego agarras a tu esposa o agarras a tu hermano o a tu amigo y se sientan los dos y dicen, queremos orar por esto, tengo un hijo así, tengo una situación así, siento que Satanás me bloquea todos mis proyectos, no consigo trabajo, mis finanzas siempre se me agotan, creo que hay una maldición generacional, yo quiero orar para que esto se rompa. Nos ponemos los dos de acuerdo, ¿verdad? Y vamos a atar a esos demonios, vamos a desatar esas bendiciones sobre nosotros. Es lo que nos está diciendo la palabra. Y si eso no te parece suficiente, luego dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, ya está Él allí entre los dos. Y tú puedes llamar al grupo entero, y puedes decirle a un grupo ya más grande, una congregación, pedir por oración. La Biblia también nos enseña, Marcos 3:27, que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Por eso dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. A lo mejor tú ves a tu nación, y me encanta acá que en Busco en Ti habla mucho de la enseñanza política y de la influencia de los políticos. Los cristianos deberíamos estar en la política, en las universidades, en las ciencias, en las artes, en los deportes. Debemos ser las estrellas, somos la luz del mundo, tenemos la bendición de Dios. Pero lo mismo, no ejercemos ese poder, no queremos meternos en problemas, queremos ser tibios. Queremos que ser cristianos es no tener conflicto. La vida cristiana es una vida de conflicto, es una vida de combate. Es como entrar a las Fuerzas Armadas y decir, yo quiero ser un Navy SEAL, pero no quiero dispararle a nadie. No puedes. Es contradictorio. El amor no excluye la batalla, porque tienes que batallar contra las potestades por el amor a los que tú quieres, por el amor a tu nación, por el amor a tu ciudad, por el amor a tu descendencia, por el amor al mundo, por el amor a la humanidad. Tienes que pelear esa batalla. ¿Cómo? Atando al hombre fuerte, atando a las potestades, una guerra espiritual, para que también siga, cuando tú ores, Jesús vea desde el cielo a la Satanás caer como un rayo. David, en varias oportunidades, David oró contra los espíritus que querían derrocarlo. David, en muchos salmos, no por aquí nombrarlos, son demasiados, no, ni siquiera los recuerdo todos, son un montón, donde David está orando contra sus adversarios. Y muchas veces es claro que son adversarios espirituales, pero sus oraciones le dieron la victoria espiritual primero. Hace poco hablamos de la historia de Éxodo 17, cuando Moisés manda a Josué a atacar, pero Moisés se pone en la montaña, que es un símbolo de estar en oración, en un lugar alto espiritual. Y cuando Moisés levantaba su staff, ¿cómo se dice? Su vara, su bastón, su callado, para orar,
Josué prevalecía abajo. Eso significa que cuando yo levantaba esto para alabar a Dios y para declarar el poder espiritual de Dios, cuando levantaba bandera, como dice la palabra Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, entonces en el mundo natural Josué iba venciendo. Pero cuando Moisés se cansaba y dejaba de orar y bajaba los brazos, aquel empezaba a perder. Por eso vinieron Ur y Aarón a levantar los brazos y se sentó, porque mientras que él mantenía el contacto espiritual, mientras que mantenía los ojos en Dios, como Pedro caminando en las aguas, mientras que estaba viendo a Cristo, él estaba caminando sobre las aguas. Podemos hacer cosas sobrenaturales, tenemos tremendo poder mientras permanecemos enfocados en oración y en alabanza a Dios. David oró y venció. Moisés levantaba los brazos y Josué no tuvo una sola derrota. Josué derrotó a todos sus adversarios, excepto una pequeña vez, porque había pecado dentro. Acán, uno de su propio pueblo, había pecado y le mataron a unos soldados. Una vez que él descubrió ese pecado, ¿qué hizo? Él nos dice en la Biblia que dijo, muchachos, pidan perdón y hay 50 aflicciones y no lo vuelves a hacer. No, quemó todo, mató todo. Es símbolo, de nuevo, radical de erradicar el pecado para enfocarte en Dios. Entonces, recibe la autoridad que Dios te da, ejerce el poder que Dios te dio en el nombre de Jesús. Tú y yo seremos responsables de batallar por ese reino siempre. No gastemos energía en quejas, no gastemos energía en acusar, en criticar a nuestra familia, gastemos energía en declarar cómo debe ser nuestra familia. Si tienes un hijo que se está portando mal, empieza a declarar que se porta bien. Si tienes un familiar alcohólico, declara en el nombre de Jesús que es libre y haz guerra espiritual. Los hijos de Dios estamos llamados a hacer guerra espiritual. Tú tienes la autoridad. Lo que ates en la tierra será atado en lo espiritual y lo que desates en la tierra será desatado en lo espiritual. Usa ese poder, no sigas siendo cómodo, cómoda, no sigas evadiendo el conflicto porque estás en medio de una guerra y eres un soldado. Amén. Este fue Eduardo Villegas, que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.